¿Qué tal? Muy buenos días. En el Evangelio del día de hoy es un evangelio que cuando lo leí desde esta perspectiva diferente me llenó de mucha alegría, de mucho amor, de mucho entusiasmo. No cabe duda que cuando leemos la palabra de Dios con un corazón disponible a escucharlo, Él siempre nos da una buena noticia, siempre nos anima a que podamos vivir mejor, a que disfrutemos nuestra vida, a que nos acerquemos más a Él. Pero antes de hablar directamente del Evangelio, quiero hacerte unas preguntas que son seguro que sí las has escuchado o incluso las has dicho. ¿Has escuchado aquella frase que dice, es demasiado bueno para creerlo? Esas frases las decimos usualmente cuando tenemos una experiencia muy buena que nos cuesta creer que es real. Es demasiado bueno para poder creerlo. O algunos dicen, pellízcame, pellízcame, creo que estoy durmiendo y lo que estoy viviendo no es real, es un sueño. Son experiencias y momentos de gracia que casi nos cuesta poder vivirlos y entenderlos. Estos tipos de experiencias muchas veces suceden en los retiros, cuando nosotros le abrimos nuestro corazón a Dios. Cuando quizás a través de una dinámica o de una prédica ungida nos tocan las fibras internas de nuestras emociones y damos el paso de fe, de aceptar a Jesús, de creer en Él o de entregarle las cargas que tenemos, y ahí es donde nos damos cuenta de una experiencia de un Dios real. Dios es real. Retiros como los de la renovación carismática, los de agua viva, bautismos en el Espíritu, los de Acts, los de Albernia, los de Cristo renueva su parroquia, los de conquistando las naciones para Cristo. Retiros que a veces cuando estoy en estos retiros ayudando, sirviendo, se me acercan algunos y me dicen, Padre, dígame, ¿es verdad lo que estoy viviendo? ¿No es mi imaginación? ¿No es sugestión psicológica? Les digo, sí. Si es verdad, es verdad. Y este es el momento de vivirlo. Algunos me hacen preguntas, pero Padre, ¿cómo es posible que esto? Yo creía que esto solamente pasaba en el principio de la iglesia. Y les digo, no, eso siempre ha pasado. Y debiera de ser lo normal si nosotros creemos y vivimos con un corazón abierto a Dios. Hay momentos para poder estudiar, analizar y razonar estas experiencias. Y no me malinterpretes. Tenemos que entenderlas, tenemos que estudiarlas en su momento para que no nos vayamos a confundir y que no se conviertan en un obstáculo en nuestro crecimiento espiritual, ¿verdad? Hay mucha doctrina, créeme, hay muchos libros que explican esas experiencias y son patrimonio de la Iglesia Católica Universal. Hablar de los escritos de los santos padres, tratados de teología ascética, mística, espiritual, tratados de la fenomenología espiritual, tratados de la oración, de la contemplación, todo esto es real. Las personas a veces cuando ven que alguien recibe un don, un carisma, se sorprenden, pero más cuando ellos lo reciben y no saben ni siquiera qué hacer. Cuando reciben el don de las lágrimas, el don de lenguas, el don de visión, de profecía, el don de interpretar las lenguas. Cuando tienen experiencias como el descanso en el Espíritu, la risa santa, el deseo de danzar en el Espíritu, son experiencias que se desbordan de alegría, que no las entienden y a veces buscan la razón, el entender, si esto es real o si no es solamente psicológico, ¿verdad? Ha habido personas que incluso después de un retiro, después de 2 semanas, creo que la más larga que he recibido ha sido de 3 semanas, que han venido a mi oficina y me piden y me dicen, Padre, explíqueme qué me está sucediendo. Porque es como si estuviera caminando sobre las nubes. Voy al Santísimo, a la capilla del Santísimo, y en mi mente nada más duré 5 minutos, y cuando veo la hora, ya pasé 2 horas, hasta se me fue, y se me pasó el horario de esto y esto, porque estoy disfrutando mucho. Tengo mucha hambre de leer la palabra de Dios y experiencias que hay que vivirlas. San Pablo decía que eran como embriagarse en el Espíritu, caminar embriagados en esa presencia de Dios. Es real, pero hay momento para todo.
Hay momento para estudiar, analizar y razonar esas experiencias, como también hay momentos para recibirlas, vivirlas y disfrutarlas. Te pongo este ejemplo. Imagina que estás caminando en el desierto. Hace mucho sol, estás sudando, tienes sed, los labios partidos de que tienes mucha sed y alguien te ofrece un vaso de agua. Tomas el vaso de agua que casi está así sudando por lo fresco que está. Lo normal que es que te lo tomes inmediatamente. Lo que no sería normal es que empezaras a preguntar, ¿es agua? ¿Está limpia? ¿Cuántas moléculas tiene? ¿Qué efectos va a producir en mí? ¿Está a la temperatura correcta para que me refresque o va a hacer que me enferme de la garganta? Si la recibo y está caliente, ¿va a ayudarme o me va a abrir más los poros de la piel para que yo sude y pierda más líquidos? ¿Es la suficiente cantidad de agua que necesito o esta va a hacer que yo tenga que ir al baño? Y aquí no hay baños. ¿Verdad que no haces esas preguntas? ¿Verdad que no razonas mucho cuando tienes sed? Lo que te interesa es la experiencia de que te refresque. Y una vez que ya te haya quitado la sed, entonces quizás sí sea momento de poder estudiar los efectos del agua para poder entender mejor y poder utilizarla mejor en el futuro. Pero en el momento en que tienes sed, solamente la bebes. Cuando se acerca una experiencia espiritual en tu vida, en ese momento es vívela, disfrútala, ¿verdad? Saboréala. Una vez que Dios te haya sanado las heridas emocionales, una vez que hayas dado ese paso en la seguridad y en la confianza de Dios, será momento de poder estudiarla, pero no antes. Porque a veces nos podemos encerrar mucho en razonamientos que quizás vamos ahuyentando esa experiencia. Es lo que muchos llaman el temor a lo santo, a lo sagrado, ¿verdad? Más razonas, más miedo te da, como cuando vas a misa. No sé si te has dado cuenta que las primeras bancas que se llenan son las de atrás. Quiero ir a misa, pero al mismo tiempo le tengo un poco de miedo a lo sagrado. Cuando te invitan a ayudar en la iglesia, no es tanto por pena, sino por miedo a lo sagrado. Y más cuando se te invita a, por ejemplo, ser ministro extraordinario de la Eucaristía. Recuerdo que cuando estaba en México, ¿cómo lo recuerdo? A este hermano que yo mismo le hice la invitación y le dije, necesitamos ministros extraordinarios y creo que tú pudieras ayudar mucho en este ministerio. El hermano empezó a llorar y decía, es que yo no soy digno. Le digo, ¿quién es digno? Acércate, acéptalo, te necesitamos. El mismo Jesús te necesita. Y el hermano de una manera solemne prestaba ese servicio. Cuando es momento de vivir, vívelo. Cuando sea momento de razonar, hay que razonar. San Juan Pablo II nos daba este ejemplo, que la razón y la fe no están peleados, están juntas. La experiencia y el conocimiento intelectual no están peleados, están unidos. Las dos las necesitamos como las alas de un águila para poder volar, pero cada una en el momento correcto. Es como alguien que va a estudiar y va a presentar un examen y cierra el libro y dice, yo quiero tener una experiencia espiritual de las que aquí hablan y ver los grados. Y en ese momento tienes que estudiarlo. Cuando estés en la capilla tendrás que vivirlo. Algo así sucede a los discípulos el día de hoy en el Evangelio, y creo que ya hice mucha introducción, pero los discípulos, después de la multiplicación de los panes, empezaron a tener muchos problemas intelectuales. Hay que entenderlos. Tuvieron una jornada difícil. Estuvieron con Jesús predicando casi 3 días. Ellos se acercan a Jesús y le dicen, despide a la gente, ya es tarde, no hay lugar para comer. Y Jesús les dice, denles ustedes de comer, y les dan los 5 panes, la multiplican, empiezan a trabajar más, le dan de comer a toda la gente, recogen las sobras, están atónitos por lo que vieron. Jesús los despide que se vayan al mar, en la barca, en lo que él termina de despedir a la gente y se va a orar. Los discípulos en la barca seguramente, porque el Evangelio dice que no terminaban de entender lo que había sucedido en la multiplicación de los panes. No hay mucho que entender, hay mucho que vivir. El pan es para comer. Seguramente ellos, tratando de razonar lo que habían vivido, les empezó a entrar mucho miedo. Ellos empezaron, dice el Evangelio, empezaron a entrar en aguas turbulentas que se les hacía difícil poder seguir. Empezaron ellos a discutir quién es Jesús, posiblemente, ¿no? ¿Quién es Jesús? No solamente sana, da la vista al ciego, sino multiplica el pan. ¿Qué clase de poderes tiene? ¿Con quién estamos viviendo? ¿A quién estamos siguiendo? Y empezaron a entrar en ese conflicto.
A veces las cosas buenas, como la multiplicación de los panes, cuando lo razonamos mucho, podemos perder el sentido, el sabor y la bendición. Como cuando dices, no, es demasiado bueno para creerlo, pellízcame. A veces el pellizco va a dolerte y va a hacer que te distraigas de aquello que es muy bueno y que es tiempo para vivir. Como la señora que me dice, padre, es que no creo que mi marido haya cambiado. Ya tiene 2 semanas que no bebe y es cariñoso conmigo. Ayer me trajo flores. No creo, algo malo le está pasando. Le digo, viví un retiro. Tú pedías a Dios un milagro. Es tiempo de que lo vivas y lo disfrutes. No pongas obstáculos. Razonar mucho las bendiciones puede causarnos ese conflicto como a los discípulos, pero también cuando razonamos mucho las dificultades. Ellos estaban en una tormenta. Entrar al mar, en la Biblia el mar simboliza muchas veces la maldad. Entrar en una dificultad, entrar en una tormenta y que te es difícil andar, dice el Evangelio que ellos trataban de razonar lo de la multiplicación de los panes y no entendían. Tratar de razonar mucho incluso las dificultades de nuestra vida nos va a costar mucho. Hay un momento para reflexionar, pero ¿cuál es la reflexión en el momento de la dificultad? Lo que los discípulos no hicieron. Detenerse, relajarse, estás vivo, hay oportunidades y Jesús camina sobre la tormenta, camina sobre el mar de tu vida, camina sobre los problemas. En ese momento cuando tienes problemas, hay que abrir los ojos y reconocerlo a Él, que está caminando sobre los problemas. En el momento de la dificultad hay que reconocer con la experiencia, dar el paso de fe y confiar en Él. Los discípulos creían que era un fantasma. ¿Por qué? ¿Por qué creyeron que era un fantasma? Porque trataron de analizar las probabilidades de quién pudiera ser y decían, un ser humano no camina sobre el agua, es un fantasma. Cuando analizas mucho puedes caer en un problema. Hay momentos para razonar. Nuevamente, en una academia, en una universidad, en una escuela, en un estudio bíblico, en unos estudios de tratados de vida espiritual, hay que analizar muy bien. Pero cuando se trata de estar en la experiencia y que tienes sed, solamente bebe el agua. Bebe el agua. Acepta a Jesús, cree en Él, confía en Él. Este Dios que es el Dios del amor, de la paz, de la vida, el Dios que se acerca a nosotros, el Dios que camina sobre la tormenta de nuestra vida, el Dios que es real y que a veces nos cuesta creer que es tan bueno. Que sea Él quien el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay momentos para todo. Hay momentos para razonar y momentos para vivir. Tenemos que ser sabios para distinguir en qué momento estamos para poder seguir con Jesús. Pero en cualquier momento, quédate con Jesús. Es muy bueno y hay que creerlo, hay que vivirlo. Y cuando es el momento de estudiar, más te vas a sorprender cuando tengas la seguridad de haber experimentado todas estas bendiciones. Que el día de hoy tengas un excelente día.